Buenas bebus, hoy vamos a resumir 19 días. Antes de empezar no olvides suscribirte tanto en este canal como en el de respaldo. Puedes unirte también al canal de WhatsApp para notificarte de los nuevos videos y darte recomendaciones express, así como otros comunicados. Y si no quieres esperar más y ver videos de 1 a 7 días antes de su estreno, además de tener un saludo especial al final de los videos, únete como miembro del canal dándole al botón de unirte o en el link de la descripción. ¡Empecemos! Recordemos que los 4 chicos corrieron a la salida de la escuela para escapar de Chu, para que así este no se llevara a casa a Jian. Ya en la estación de Chen, Tian, Jian y Shang se despidieron de Mo, que iría a su trabajo, por lo que cuando este avanzó por el lugar, terminó topándose con Shelly, quien al parecer lo seguía, y debido a lo amenazante que se veía, el pelirrojo decidió huir de él y correr hacia donde sus amigos, quienes ya estaban dentro del vagón de Chen, y logró entrar con ellos antes de que se cerraran las puertas. Tian notó que el pelipletado estaba persiguiendo a su chico, así que le hizo una señal de que estaba acabado por lo que había hecho. Luego vemos a los 4 comer algo mientras le cuestionan a Mo el por qué Shelly, la serpiente, estaba atrás de él, pero el pelirrojo se negó a decirlo y Tian lo salvó del interrogatorio llevándoselo. Los otros dos los dejan solos para que hablen y ahí es cuando el pelinegro le insistió que le contara, afectando un poco al más bajo, y Tian afirmándole que luego de que le dijera todo no estaría más solo. De esta forma es que al final el pelirrojo le contó su historia con Shelly, quien le dijo que el peliplateado había salvado su vida de un ataque de un mendigo cuando Mo se había acercado a ayudarlo, pero al parecer estaba desquiciado y lo tomó por el cuello pensando que era un enemigo. Así la serpiente lo ayudó, pero a cambio le dijo que le pagara estando con él, es decir, en su pandilla. El pelirrojo, luego de contar ello, se sentía arrepentido, pues el indigente había quedado sin vida luego del incidente, y sentía culpa por no pedir ayuda, pero Tian le afirmó que no era así, y lo consoló mientras la abrazaba, rompiendo un poco la tensión al bromear con los mocos de Mo sobre él, así que el más bajo se alejó mientras lo regañaba. Por otro lado, Jian y Shang estaban yendo a la estación de metro, pero en el camino Jian casi se cae, lo que hizo que luego el peliblanco se pusiera un poco nervioso mientras andaba al lado del castaño, pues sus manos estaban muy cerca, pero Shang no tuvo miedo y tomó la mano del 8, diciéndole que no se cayera de nuevo. Antes de llegar a la estación, el castaño recibió una llamada de su hermana menor, quien le pidió que la recogiera, por lo que ambos no tardaron en llegar a ella y ayudarle con las cosas que llevaba encima. Aunque Jian estaba actuando mimado al ver la cercanía de la hermana de su amigo con este, pues quería su atención también, por lo que peleándose por obtenerla de Shang, caminaron de regreso a casa. Al parecer Jian había sido capturado por Shu cuando estaba con Shang, por lo que llamó a Tian para quejarse de su guardaespaldas y pedirle que le dijera a su hermano de despedirlo, algo que ignoró el pelinegro, y el peliblanco no tuvo más opción que ser regañado por Chu y ser obligado a hacer ejercicios, pues el mayor le dijo que debía ver cómo sobrevivir porque estaba antes de él. Felizmente la madre de Jian llegó en ese momento y se le llevó para cuidarlo. En otro lugar, Tian ya en su cama puso la chaqueta de Mo a una almohada para simular que era él antes de hacer una videollamada con el 8, pero no le contestó hasta que le transfirió dinero y ya cuando el pelirrojo lo vio, abrazó la almohada y la manoseó como si en verdad fuera Mo, algo que enfureció a este y le pidió que le dijera qué quería. Tian dijo que había pagado por la videollamada y así le preguntó sobre lo que pensaba sobre él, sobre lo que hizo en el pasado, pero el pelirrojo le respondió de mala manera, diciendo que haría un ensayo sobre las malas acciones de su amigo, algo que fue interrumpido por el pelinegro, quien le dijo que se acercara a la pantalla y así Tian aprovechó para besar la suya, dándole un beso digital a Mo, el cual obviamente se enfureció y lo dijo. Ya el otro día, Jian planeó hacer un picnic con los chicos y con sus trucos hizo que tanto Tian como Mo asistieran aunque en un inicio no querían. Una vez se reunieron con el pelirrojo y faltando el más alto por llegar, el peliblanco mostró lo que había preparado para comer, pero eran todas comidas precocinadas, así que Mo no pudo evitar regañarlo y comprar en un supermercado todos los ingredientes. Y ahí fue cuando Tian llegó, justo para pagar por todo lo comprado, algo que hizo que el pelinegro pellizcara la mejilla de Mo por buscarlo solo para pagar las cosas. Pero de inmediato el pelirrojo acusó a Jian y Shang,
Cuando estuvieron en el lugar del picnic, Mo organizó a todos para que pudiera cocinar. Así Tian se encargaría de las ramas, Shan del bambú y Jian de lavar las verduras. Lo malo es que los Jan no hicieron bien sus tareas y cuando tuvieron que encender la fogata no pudieron, y el pelirrojo enfureció con ellos, pues todos eran unos inútiles. El peliblanco le ofreció a Mo un pimiento con condimento para que comiera algo, lo que hizo que el 8 se arrepintiera de haber hecho un picnic con ellos. Felizmente el hermano Chu llegó para salvar el día y puso choncos buenos encendiendo una fogata, solo pidiendo que le llevaran un plato de comida cuando estuviera lista. Una vez la comida estaba para servir, Chan preguntó a Peliblanco dónde estaban los cubiertos, lo cual este se había olvidado, y así terminaron comiendo con palillos hechos con ramas. Así, mientras comían, debido a que Mo no quería compartir su plato con el pelinegro, este solo lo observó comer, y mientras el pelirrojo tenía las mejillas llenas con comida, aprovechó por morder su mejilla. Luego Jan propuso explorar un poco la zona, y así los 4 se adentraron a las montañas, confiados de que el hermano Chu los salvaría si algo pasaba. Así llegaron a una cascada y aprovecharon en tomar un baño, quitándose toda la ropa, y esto asustó a Mo por la confianza que tenían, pero Tian le quitó la ropa para que se metiera con ellos y lo cargó para entrar al agua. Así se pusieron a jugar en ella para luego salir, y debido a que no tenían cómo secarse, el peliblanco se las ingenió para secarse con su ropa interior, lo que sorprendió a los otros chicos y al parecer hicieron lo mismo, pues luego estaban ya vestidos y con sus calzones en ramas para que se secaran por mientras. En el camino se quejaron porque tenían sed y vieron cerca a una anciana que hacía té, por lo que se acercaron para pedirle algo para beber, y a cambio le ayudaron a recoger rábanos de su cosecha. Al terminar se despidieron de la abuelita y justo una gran llovizna cayó sobre ellos, por lo que corrieron para regresarse, pero lamentablemente hubo un deslizamiento de tierra en el camino, que empujó un árbol e iba a caer sobre ellos. Solo que Tian, como iba de último, empujó a Mo para salvarlos, y ellos, al no verlo cuando la tierra cubrió el camino, se asustaron y trataron de pedir ayuda hasta que Pelinero les llamó, pues estaba un poco más abajo contra un árbol, sin poder moverse mucho. Así que Mo, aún asustado, lo abrazó antes de ir los 4 a la casa de la abuelita a refugiarse. Ahí comieron algo y Tian dijo que se sentía mal y tenía fracturada la mano, por lo que Mo lo cuidó y Jan pidió el teléfono a la anciana para llamar a Chu, al cual le dijo que por poco y el pelinero estaba por salirse del chat. Así que el hermano Chu le comunicó al hermano de Tian que este sabe esto. Mo intentó alimentar al pelinegro pues no podía moverse y fuera se escuchó un estruendo, que al final era un helicóptero que había ido a socorrer al señorito Getian, lo que llamó la atención de todos, incluso de los vecinos, y Tian tuvo que pedirle por llamada a su hermano que se llevara el helicóptero, que estaba bien. Luego de que se fuera el helicóptero, el más alto le pidió a Mo que lo alimentara, y debido al descuido de este fue que se le cayó la comida, y Tian ya no quiso comer más por ello antes de hacerse bolita en la cama. Debido a que Jan y Shan estaban afuera por lo del helicóptero, se toparon con un pato que era de la abuelita, y este no dejó solo al peliblanco hasta que la señora le propuso a Jan que lo comerían en la cena, algo que alegró al chico, pero por ello fue atacado por el pato y defendido por Shan. Por la tormenta es que se quedaron a dormir en la casa de la anciana, por lo que todos durmieron en la misma habitación, Jan y Shan juntos en el suelo y Tian en la cama. Mo no quería dormir con el pelinegro, pero al final se acomodó al lado suyo, aunque lejos. Ya que antes el más alto había hablado sobre fantasmas al pelirrojo, este se había asustado, pero se levantó en medio de la noche para salir a hacer pipí, y cuando estaba por regresar a la casa se asustó por los ruidos que generaba la lluvia, y fue corriendo a la cama, haciéndose tamalito hasta que Tian lo asustó con su voz ronca, lo que provocó que el más bajo le diera una patada ninja en sus descendientes, y este lo tomó por la muñeca y el rostro, diciéndole que le masajeara por haberle golpeado ahí, a lo que el otro se negó y el pelinegro terminó por dejar besos cerca a su boca. A la mañana siguiente los 4 chicos se despidieron de la señora y caminaron para buscar cómo salir de ahí, pues el hermano Chu no estaba cerca para llevarlos, y felizmente se encontraron con un señor en una camioneta que los llevó de buena gana, aunque en el camino se subió una chica junto a ellos, quien casi cae encima de Mo. Solo que Tian la apartó para que no se rozara con él, y luego abrazó por los hombros al pelirrojo para alejarlo de la chica.
Una vez estuvieron en la ciudad, Jian y Shan se fueron juntos a la casa de este último, y el peliblanco quiso ayudarlo con las tareas del hogar, pues no había nadie más que ellos ahí, solo que debido a su torpeza terminó solo doblando la ropa, y al ver la falda escolar de la hermana del castaño, decidió ponérsela para mostrarle a su amigo, algo que causó un sonrojo en él. Lo malo fue que justo la hermana menor llegó y Jan tuvo que cubrir la falda con una planta decorativa para que la niña no lo viera. Otro día vemos que Mo está recordando soñando algo con Shelly, donde este hizo que en la escuela se esparciera el rumor de que el paje de pelirrojo era un quitador de vidas. Por eso un Mo más joven se enfrentó a él, solo que fue golpeado por la serpiente y este le dijo que podía tomar venganza por él y revisar la situación de su paje, pero a cambio debía darle un pedazo de su carne a él. Luego de esto vemos que Mo se despierta de esta pesadilla recuerdo, por lo que para despejar su mente camina por la escuela y va inconscientemente donde el pelinegro, lo que es visto por este y lo molesta con que parece que recién se ha levantado por una marca en su rostro, tomándole de este mientras le dice que es tierno, causando que el pelirrojo se sonroje. Por otro lado, vemos que Jan está practicando la guitarra para participar en un show junto con los otros chefs, pero estos se niegan, pues el peliblanco ni sabe tocar bien. Solo que debido a la inscripción al show, incluso la escuela está votando por ellos como sus favoritos, así que es imposible salirse del show. Así que Tian tiene la idea de en vez de tocar porque son novatos, presentarán una obra de teatro. A la salida, Mo se va directo a su trabajo sin esperar al pelinegro, por lo que este le llama para preguntarle por qué lo hizo, solo que este le cuelga y luego le llega un mensaje de Tian que revisará su escritorio. Ya más tarde el más bajo va al departamento del 8 para poder verlo, pero se arrepiente y a punto de irse, el pelinegro lo jala del brazo, todo mojado porque recién salía de ducharse, y le advierte que no lo enoje de nuevo, que le espere la siguiente vez a la salida de la escuela. Aún en bata, Tian prepara una cena algo cuestionable para ambos, y mientras comen, coquetea descaradamente con Mo, lo que molesta a este y quiere irse. Solo que el más alto le dice que como pago por la cena, debe quedarse o tomar una ducha con él, cargándolo al baño en donde se meten juntos a la tina, y el pelinero le quita la playera para poder tallarle la espalda. Obviamente esto enfurece a Mo, y luego del baño le pide ropa a Tian, solo que le da un pijama y aún así el 8 decide irse vestido de esa manera. Pero el pelinero lo detiene y le dice que no le gusta estar solo y que por favor se quede con él. Al día siguiente, en la escuela, Jan intenta convencer a Mo de que participe con él en el teatro, pues ya tenía un guión, pero con el forcejeo se cae una caja del escritorio del pelirrojo, y este se aleja para ver qué es, y era una llave de un casillero, así que va a buscarlo, y al abrirlo, se encuentra con una guitarra con su nombre, obviamente era el regalo de Tian junto con una foto que le decía que hiciera lo que le gustaba hacer, que él lo apoyaría. Es por esto que Mo decide ir a buscar a su amigo, solo que justo no había ido a la escuela, y termina yéndose al patio para pensar en lo que decía la foto. Justo en ese momento llegó Tian a él y le dijo que necesitaba tener coraje para merecer soñar, antes de cargarlo en brazos para llevarlo a comer, algo que avergonzó al pelirrojo y se cubrió con su chaqueta para que no lo vieran. Ya por la noche, de regreso a casa, Tian se encuentra con su hermano, quien le avisa que su transferencia a otra escuela está casi terminada. Pero el pelinegro solo se enfurece y le dice que no se meta en sus asuntos, que está harto de que su paje quiere que sea como su hermano, alguien sin corazón. Su hermano no se inmuta y luego lo lleva en su auto a otro lugar, en donde está el perrito que rescató cuando Tian era un niño. Solo que debido a la vejez del perro, estaba ya muy débil y pronto dejaría este mundo. Así que el pelinegro se acerca a abrazar al animalito mientras le pide ayuda a su hermano una vez más. En la escuela, Tian y Mo estaban caminando por los pasillos mientras el pelinegro le preguntaba el por qué no llevaba el pendiente que le regaló. A lo que el otro le respondió que lo tiró, pero Tian le advirtió que no le hiciera enojar una vez más, antes de lanzarse encima de él para que lo cargara. Después vemos que en una clase van al jardín de botánica, en donde hay árboles de nueces y el pelinegro le muestra una a Mo, diciendo que puede partirla con una mano. Solo que el pelirrojo lo toma como un reto e intenta abrirla hasta que por accidente hace que la nuez golpee a Tian, hasta lastimarlo en el ojo, y este le dice que si se queda ciego tendría que recompensarlo. Lo que ha respondido por Mo diciendo que cuidará de él de ahora en adelante,
Es así que más tarde el pelirrojo pide a domicilio algo para la herida de Tian, por lo que va a buscarlo, pero Xiao, su amiga, ya estaba intentando ponerle una curita al más alto, lo que provoca que Mo huya de allí, hasta que es atrapado por el pelinegro, quien nota que el más bajo tenía una curita en su mano, y sonrojado le decía que no era para él, lo que hizo feliz a Tian. Luego podemos ver que este se apresura a salir de clases para encontrarse con Mo, quien le dice que sus otros dos amigos fueron por los disfraces y que el pelinegro debía pagar por ello, lo que hizo que el más alto tomara de las mejillas a su amado, reclamándole por usarlo así. Ya cuando los cuatro se encontraron en un concierto, Tian le dijo descaradamente a Mo en el oído, debido al ruido, que esperaba estar cerca de él todos los días. Después todos comieron juntos y Jian dijo que lo del guión para el teatro era muy arriesgado, pero el llamático de Jian dijo que si no confiaba en él antes de ser respondido por el castaño, que era porque lo conocía bien que pensaba eso. El día del festival y de su presentación de teatro, Jian y Shen estaban asustados por la competencia que tenían, y cuando Mo llegó al salón del pelinegro pudo ver muchas chicas emocionadas y una vez pudo mirar a Tian, entendió, pues ya estaba cambiado con su traje y siendo maquillado, viéndose 1000 veces más guapo de lo normal. El más alto, para molestarlo, le llamó esposo y eso hizo sonrojar al pelirrojo y emocionar a las chicas, pero Mo quiso huir de allí, siendo detenido por Tian. Ya una vez los cuatro estuvieron listos, fueron al escenario, siendo admirados por toda la escuela por lo bien que se veían. Detrás de bambalinas, Jian estaba nervioso y Shan, por intentar ayudarlo, tomó su mano para masajear sus dedos, lo que puso más nervioso y sonrojado al peliblanco. Por otro lado, Mo estaba asegurándose con el pelinegro de que no tendría ninguna línea, lo que le confirmó el más alto antes de pasarlo con una tela y amarrarlo, pues así debía de presentarse su personaje. Así dieron inicio al teatro y la obra fue bien. El único problema es que Mo estaba aguantándose de ir al baño, por lo que apenas terminó la presentación, corrió a los servicios, pero al estar atado no podía hacer mucho. Y Tian llegó a su rescate, solo que le dijo que él sostenía a su amiguito para que hiciera pipí, lo que frustró demasiado al pelirrojo. Debido a que terminaron tarde, Mo tuvo que ir corriendo al trabajo, solo que debido a sus ausencias la señora lo despidió por llamada. Tian lo alcanzó diciéndole que debían ir a celebrar por la obra exitosa, pero por lo acontecido, el pelirrojo estaba frustrado y decidió sacar su enojo con su amigo, lanzándole la ropa de teatro y diciéndole que no lo siguiera. Lo que sorprendió al más alto, y cuando estuvo con los otros dos, estaba algo pensativo mientras comían ramen de una tienda de conveniencia. Por otra parte, Mo también estaba pensativo al llegar a casa y ver a su Maye agotada descansando. Se sentía frustrado y arrugó un cuaderno de la escuela cuando estuvo en su habitación. La siguiente parte se pone muy interesante, así que prepárate. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal Arisa Jun y Tururururu. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.